ya en la explicación de esta segunda unidad, Dios en el pensamiento griego. Como hemos dicho, dividimos esta unidad en estos 8 parágrafos. Este vídeo se refiere fundamentalmente a los 3 primeros, donde se habla el mito y la teología mítica de los primeros poetas, nos referimos fundamentalmente a Hesíodo, y la teología de los primeros filósofos. Comienzo una explicación a partir de las tesis que tenéis también en el desarrollo teórico del tema. Lo que hacemos fundamentalmente en este primer parágrafo es, digamos, eludir una concepción que es muy habitual, y es hacer un paso tajante, aunque ya últimamente ya no se hace de esta manera, pero entre el mito y el logos, ¿no? Esa separación, ese paso del mito al logos, dice ahí la tesis, no fue tan lineal, tan tajante como a veces se piensa, porque en principio cuando hablamos de mito también hablamos de una cuasi racionalización, como veremos en algún autor, en este caso en Lévi-Strauss, habla del mito casi como una cuasi racionalización. Y viceversa, en los diálogos de Platón, que pasa por ser uno de los autores más críticos con la concepción mítica, pues introduce muy a menudo en sus diálogos él mismo de forma alegórica mitos, ¿no? Por lo tanto, el mito y la filosofía, o el mito y el logos, a partir de estos autores, como ahí aparece Nestle, etcétera, no deberíamos darlo tan rotundo ni tan... Hay mucho de racional en el mito y hay mucho de mito en lo racional, ¿no? Hay aspectos míticos, dice ahí, que siguen latiendo en la consideración de los primeros filósofos, sirviéndoles de estímulo, de referencia determinante en el desarrollo de su filosofía. Simplemente es esa advertencia preliminar, y esto nos lleva a decir que la concepción de los primeros filósofos griegos, como siendo habitual, se le ha considerado casi como únicamente filósofos de la naturaleza, a partir de la misma denominación de Aristóteles, que pasa por ser el primer historiador de la filosofía, y como todos los historiadores, pues también nos acostumbran a las deformaciones. Aristóteles llamaba a estos primeros filósofos hoy fisikoi, los físicos, claro. Nosotros hemos proyectado el concepto de física, de physis, de naturaleza, sobre estos filósofos, cuando en realidad el concepto que manejaba Aristóteles es muy distinto. Se habla de la physis no tanto como un proceso de posición histórica, los hechos, sino como un proceso, un hacerse, y tendría que ver más con el verbo griego de la génesis, géneto. No se puede decir, por tanto, que la concepción de los primeros filósofos griegos, cuando hablamos de los primeros filósofos griegos, nos estamos refiriendo también a una denominación habitual, los presocráticos, haya sido exclusivamente una reflexión sobre la naturaleza, por lo menos una reflexión de la naturaleza sí que han hecho, pero no desligada absolutamente de cualquier pensamiento sobre Dios. Entre otras cosas porque esa disociación, esa especialización de la filosofía en distintas áreas, ámbitos, es algo moderno prácticamente, ¿no? Los primeros filósofos filosofaban sobre el todo, en general, como una unidad, ¿no? Si queremos aproximarnos a lo que hemos denominado como la primera teología filosófica, utilizamos esta expresión a partir de un autor que va a estar en la base casi de la explicación de esta primera unidad en la mayoría de los autores, que es Bernard Jäger. Lo tenéis ahí situado en la teología de los primeros filósofos griegos. Es una obrita muy breve, pero también muy bella, que utilizamos casi como fundamento o base de la explicación. Repito entonces que si queremos aproximarnos a lo que hemos denominado como la primera teología filosófica, tenemos que comenzar aludiendo a ese germen teológico que encontramos no solo en los filósofos presocráticos, los primeros filósofos, sino que lo podemos rastrear incluso en las primeras manifestaciones escritas de los mitos griegos, por lo tanto en los poetas que llamamos así Homero, Hesíodo. El concepto de teología natural, que es el que queremos introducir aquí, o filosófica, a veces estas expresiones varían. Si tuviéramos que hacer una explicación de los términos, cuando hablamos de teología natural nos referimos en sentido amplio a toda teología que se hace en la filosofía, mientras que teología natural propiamente dicha es un producto, digamos, ligado a la modernidad y a la crítica que establece del teísmo clásico, con el centro, como decíamos al comienzo de la clase, en la explicación o demostración de las pruebas de la existencia de Dios. Y en ese sentido,
La teología natural, la de la filosofía, también puede ser denominada como teología filosófica, y así lo hace, por ejemplo, Kant, ¿no? Pues bien, el concepto de teología natural o filosófica nace, pues, teniendo por base o en la base la oposición establecida por San Agustín, que me parece muy pertinente introducir, entre, y esa es la diferencia, entre la teología no natural, que sería la teología revelada, es decir, la propia de las creencias religiosas, y la diferenciación que establece, o la oposición que establece entre esos dos tipos de teología, sería entre el único Dios natural, él hace un juego de palabras, phisei theos, veis que es un singular, phisei, el Dios natural, de los filósofos, y los muchos dioses, en plural, instituidos por los hombres, thesei theoi. Por lo tanto, la diferenciación está evidentemente en el verbo que califica al sustantivo. El Dios de los filósofos es el Dios natural, de la razón natural, ligada a la explicación racional de los hechos, mientras que los dioses son instituidos de las creencias religiosas, ¿no? En realidad, en la explicación teórica veréis que él establece esos tres tipos de teología que hereda también Barrón, entre la teología mítica de las fábulas del teatro, o la teología política y la teología natural. San Agustín es uno de los teólogos o padres de la Iglesia, que así los denominamos, de la primera época, que se sintieron muy a gusto, él es un neoplatónico, en la teología natural griega. De hecho, ellos tuvieron a gala que el cristianismo no se posicionara tanto en relación a las creencias religiosas tradicionales, sino que se vinculase con la teología natural de los filósofos. Y esto seguramente da cuenta del éxito de la universalidad del cristianismo en buena medida, ¿no? Aunque después, evidentemente, a lo largo de la historia ha habido una separación también entre esta teología natural y la teología propiamente dogmática del cristianismo. Esta distinción que acabo de mencionar va a resultar fundamental para establecer las diferencias entre los géneros teológicos y supone, de hecho, la base del concepto de teología natural. Mientras las teologías mítica y política, en esas dos clases que hablábamos, las de la ciudad y las del teatro, son consideradas productos convencionales, son dioses instituidos o creados, exclusividad de los hombres, la teología física, la teología natural, es, y es casi una definición, la que cultiva la comprensión racional universal de la realidad a partir de su fundamento que se llama Dios. Esta denominación, este término de teología es en principio una creación de los griegos. De hecho, en los apuntes aparecerá claramente donde es utilizada, por ejemplo, por Aristóteles, cuando tiene que definir su obra de metafísica. Una de las 4 definiciones para ese libro, que así llamamos el libro de la metafísica de Aristóteles, es teología, porque habla del último fundamento, ¿no? Pues bien, la teología en principio es una creación de los griegos, pero no solo de los que consideramos filósofos, y este es el interés fundamentalmente de estos primeros párrafos en esta unidad, sino también de los primeros poetas griegos, como vamos a ver. Lo primero que vamos a ver en este nacimiento de la teología filosófica es justamente el conflicto que se va a dar ya desde el principio entre la tradición mítica y la aproximación natural o racional al problema de Dios. Este conflicto no desdice lo que hemos dicho antes, que el paso del mito al logos no es tan tajante ni tan rotundo, pero eso no evita, obviamente, la diferenciación en la aprehensión de la realidad que hace una y otra forma de pensamiento, si consideramos así también al mito. En efecto, para el mundo griego, Dios se volvió un problema, y desde la República de Platón a las leyes, el último de los diálogos platónicos, con los primeros esbozos, por lo tanto, de la teología, toda la filosofía que se precie, a excepción, claro está, de lo que llamamos el escepticismo, que duda justamente de esa comprensión racional de la realidad y de la esencia de la verdad, la presencia de la verdad, cognoscitiva o metafísica, en cualquiera de las variantes del escepticismo, pues cualquier filosofía que se precie, que se tenga como tal, tendrá que culminar en algún tipo de teología. Repito, cuando hablamos aquí teología, estamos marcándola dentro de los límites del conocimiento natural y, por lo tanto, no se da el paso a la creencia, ¿no? Esa culminación de la teología en la filosofía
está marcada obviamente con los acentos particulares de cada escuela y de cada filósofo. Lo que vamos ahora a explicar es justamente ese giro decisivo que dan estos primeros filósofos en conexión con el todo, el primer pensamiento cultural griego. Este mismo autor que antes he citado, Bernard Jäger, calificó este dinamismo, este giro, como la conversión, y me parece una expresión muy bella, la conversión hacia el centro divino de las cosas, en esa obra también suya, Humanismo y Teología. Pues a esto es a lo que nosotros queremos acercarnos, a esa conversión, a ese giro de la mirada hacia el centro divino de las cosas, rastreando los primeros poetas y también los primeros filósofos de forma muy breve, como es obvio. He querido poner también esta diapositiva donde aparecen fundamentalmente la costumbre diseccionada en dos escuelas, las que aparecen ahí, la escuela metafísica y las llamados los positivistas modernos, a la hora de minusvalorar, ¿no?, el elemento teológico en estos primeros filósofos. La escuela metafísica, así llamaba a los filósofos muy en la línea del idealismo alemán y por lo tanto especulativos, que consideraban fundamentalmente el nacimiento de la filosofía a partir de Platón, de Aristóteles, digamos, no teniendo una mirada demasiado benevolente hacia los primeros filósofos a los que casi incorporaban, atendiendo la misma designación que hacen Platón y Aristóteles de ellos como meros filósofos diletantes o casi poetas, ¿no? Tenéis, entre otros autores en esta escuela, a Cellar, con esos 6 volúmenes de la historia de la filosofía en su desarrollo histórico. La otra escuela, más ligada al ámbito anglosajón, el otro sería más continental, serían los llamados positivistas modernos, no en cuanto a posición filosófica, pero sí en cuanto que están lastrados por ese carácter empírico, científico, que es el que asignaban a los primeros filósofos y por lo tanto desechaban a su vez cualquier interpretación teológica de los mismos. Y tenéis autores como Gompertz o Barnett, que tenéis como historias o manuales de la historia de la filosofía. En cualquier caso, llegamos a esta tesis. Lo que hay que tener en cuenta es que estos autores que hemos visto en esas dos escuelas, autores clásicos de la teología ya se halla directamente diferenciada en su pensamiento, pero esa diferenciación no se da, como hemos dicho antes, en los primeros filósofos. Para la filosofía primera, el todo forma una unidad, ¿no? Y este dato impide prescindir sin más del contenido teológico que estos pensadores han hecho, a pesar de que eso es lo que se hace convencionalmente. Se elimina esa perspectiva teológica en la mayoría de hechos. La postura que aquí defendemos es la misma que llevó a Cicerón en su diálogo, el De Natura Deorum, o al mismo San Agustín en el De Civitate Dei, a nombrar como primeros teólogos a aquellos filósofos que van desde Tales a Anaxágoras, ¿no? Otro autor muy querido, Vilamovich, La fe de los helenos, o el mismo Diels, el que nos suena por la publicación de las dosografías, de los fragmentos de los presocráticos, fueron autores pioneros a la hora de romper con el anterior prejuicio, el que acabo de introducir en esas dos escuelas, pensando que estos filósofos pueden ser también inscritos dentro del desarrollo religioso del pueblo griego, como vamos a ver muy rápidamente, ¿no? Por lo tanto, conviene que estos primeros filósofos que parten, digamos, de las creencias tradicionales y que, por lo tanto, es necesario que demos algún tipo de explicación a ese pensamiento previo, ese pensamiento mítico, teológico de los poetas, sobre los que los primeros filósofos construyen a partir de ellos su pensamiento racional. Por lo tanto, como resumen, creo que es muy interesante no solamente dejar de asignar a los primeros filósofos griegos o filósofos presocráticos esa designación de filósofos de la naturaleza sin más, o al menos matizarla diciendo que el concepto de naturaleza engloba también una concepción religiosa de la misma, en el sentido filosófico, es decir, en la búsqueda de ese centro divino de las cosas, como hacía la expresión de Jäger. Y a su vez, teniendo esto como base, retrotraer también ese primer esbozo de presentación teológica en los primeros poetas y, por lo tanto, en la cristalización de las creencias religiosas en eso que llamamos los mitos de la literatura.
Entramos ya en este segundo parágrafo, la teología mítica de los primeros poetas, donde de una forma muy sencilla vamos a hacer alusión sobre todo a Hesíodo, antes que los mitos, por lo tanto, antes de la transmisión que hicieron los primeros poetas de los mismos, existía ya una primitiva creencia religiosa mucho más ingenua, mucho más simple. Estamos hablando, vosotros ya conocéis por la historia de las ideas y de las civilizaciones, de esa cultura minoico-cretense anterior a la misma cultura griega, por lo tanto, más o menos aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Si los que habéis tenido la oportunidad de ir a Creta, pues veis ese patrimonio cultural de esa cultura cretense que establecía ya un culto alrededor de ciertos lugares sagrados. De esta época y de la era micénica posterior proceden creencias tan decisivas para los griegos y también para las filosofías como las ricas mitologías, la adoración al mismo Zeus, la veneración de los muertos, de los antepasados, la creencia en la necesidad ineludible del destino, del fato, del ananqué, de las moiras que reparten la suerte y que imprime ese sello duradero en el universo de las ideas religiosas griegas y que también tiene, digamos, su lugar en la misma filosofía, aunque sea una crítica justamente de esas creencias religiosas. Y por eso hablamos de una primera ilustración en torno a estos primeros pensadores. Aristóteles, después haré alguna alusión a Platón, consideraba a esos contemporáneos de Hesíodo y en realidad a todos los teólogos como primeros teologizadores, ¿no? Protoi theologizantes, distinguiéndolo justamente de los primeros filosofadores, podríamos traducir ese término griego, protoi filosofesantes, ¿no? Entonces, los primeros teólogos, que son los poetas, eran como teologizadores, mientras que los primeros filósofos serían como filosofadores, ¿no? Ambos, sin embargo, tanto los teólogos como los primeros filósofos, ambos grupos, para este autor, para Aristóteles, pertenecen a un estadio primitivo. Decíamos que Aristóteles es el primer pensador de la historia de la filosofía y también nos ha transmitido y hemos heredado una primera, digamos, alteración incluso de los mismos hechos, ¿no? Nosotros somos muy herederos de la comprensión que Aristóteles y también Platón hacían de forma denostativa de estos primeros filósofos, ¿no? Por lo tanto, ambos, los teólogos y los filósofos, para Aristóteles, compondrían un estadio primitivo no desarrollado, por tanto, del pensamiento filosófico posterior. La distinción básica radica justamente en el método, en el modo de proceder, mientras que el método de los primeros poetas sería un método mítico, empleado por esos teólogos. Los primeros filósofos ya, o la propia filosofía, que Aristóteles naturalmente considera que es a partir de él, muy fundamentalmente, y de Platón, pues sería demostraciones rigurosas, apodícticas, que es la propia de la filosofía, ¿no? Por lo tanto, Aristóteles nos ha acostumbrado a ver esa separación rotunda que comenzábamos de alguna forma diluyendo entre el mito y la razón. Platón, del mismo modo, tendrá una visión negativa del mito. No solo es que constituya para él un error, ¿no?, como ya decía Genófanes o Heráclito, sino una auténtica perversión del pensamiento, ¿no? Es decir, un alejamiento del camino del filosofar, y por eso son personajes aberrantes, ¿no?, que se salen, ¿no?, que tuercen nuestro rumbo a las ideas, el verdadero itinerario filosófico. Y esas figuras aberrantes son el poeta, el artista y el sofista para Platón, ¿no? Aunque en cualquier caso en Platón vemos una cierta ambivalencia con respecto a los mitos, y por un lado son producto del error, que hemos visto, y de una cultura popular, y deben ser en consecuencia censurados, surge también la posibilidad al mismo tiempo de servirse de ellos, aunque de forma alegórica para ilustrar el verdadero cultivo de la sabiduría, y Platón nos ha acostumbrado en sus diálogos a esa introducción de los mitos. Las versiones literarias de los mitos, cuando hablamos ya de los poetas, son en realidad, como vengo diciendo, una cristalización cultural posterior y que nos aleja de alguna forma ya de la mentalidad primitiva mítica, ¿no? Hablamos por eso con Lévi-Strauss de una racionalización del mito, ¿no?, en esos poemas. Se ha dicho, no obstante, que habría que diferenciar incluso entre las leyendas épicas de Homero, más antropomórficas,
y las teogonías al modo de la de Hesíodo, a la que nos vamos a referir muy brevemente. La diferencia entre estos autores sería, en el caso de Hesíodo, nos hallamos con ambos pies todavía en la esfera de la veneración puramente fetichista de la naturaleza, mientras que con Homero asistimos a una especie de transformación, a la animación de esta misma naturaleza venerada cada vez más en forma antropomorfizada. En cualquier caso, entramos ya en la explicación rápida de la teogonía de Hesíodo, que con el trabajo y los días componen esas dos obras básicas para nuestro interés. La teogonía de Hesíodo tiene un marcado carácter teológico, mezcla elementos tradicionales acerca de los dioses, su genealogía, con la actividad intelectual subjetiva, por lo tanto una actividad, como decía Levi-Strauss, cuasi racional. Es una presentación de la realidad, pero es una presentación y por lo tanto una forma de pensamiento o una esquematización abstracta de esa realidad, aunque de forma mítica, ¿no? Hesíodo, en efecto, comienza relatando, por ese carácter subjetivo, relatando su vocación personal, al modo de los profetas. Una vocación recibida de las musas cuando guardaba sus ovejas en las faldas del monte Helicón. Y ahí aparece esa expresión, esa frase de la teogonía: sabemos decir, dicen las musas, muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Por tanto, aquí lo tenemos ya, el primero es un distanciamiento que hace Hesíodo de los narradores míticos anteriores. ¿Por qué? Porque él pretende proclamar la verdad de los dioses. Y ese es un término que nos va a acompañar en toda la teología filosófica. La verdad tiene que ver con la existencia y la naturaleza de esos dioses. El poeta que narra el mito de los orígenes, eso es la teogonía, tiene conciencia de entrar en el reino de la verdad y por lo tanto es apartado, sustraído, requiere ser trasladado a otro ámbito, es casi una iniciación, superar las barreras de la condición humana, de la temporalidad, para alcanzar la verdad, que no es posible con las solas fuerzas humanas y por eso hay que recurrir a otro elemento ajeno, a otra instancia ajena, que es el mismo dios o las musas. Cuando veamos el poema de Parménides veremos cómo esa diosa es la diosa Aletheia, la diosa verdad que tan juego dio a Heidegger y en sus comentarios, ¿no? Desde el principio lo que estamos viendo, por lo tanto, es una vinculación entre divinidad y cosmos, algo que nos va a acompañar mucho en la comprensión de la teología filosófica. Esa divinidad, ese Dios, ese absoluto está ligado a la realidad, es un todo que explica el todo de la realidad, incluso el todo de hombre en esas tres sustancias que hemos ya hablado alguna vez, ¿no? Y para ello se verá obligado a recoger todos los mitos existentes tratando de armonizarlos, y ese es el trabajo también de un pensador, bajo el postulado básico de un esquema, y ese esquema va a ser la genealogía, el origen. La generación se convierte, por lo tanto, en la teogonía, en la clave esquemática para interpretar el origen de todo lo que existe. Ha sido generado, génesis. Como vemos aquí, late ya, sin duda, un atisbo de pensamiento racional al pretender, y ese es el intento, reducir el nacimiento de los dioses y del mundo, divinidad y mundo, al esquema formal de las generaciones. Estamos en un proceso de abstracción, aunque naturalmente todavía no cercano a la concepción de ideas de causa y efecto, ¿no? Pero vemos ya que esta forma de pensamiento es suficiente para hablar ya aquí en este momento de un esbozo teológico que va después a desarrollarse mucho más. Por lo tanto, ese desarrollo lo vemos ya en esta primera obra, la Teogonía, y lo vamos a ver también en la siguiente obra, Los trabajos y los días, con ese título tan bello que le otorga el poeta, ¿no? Los trabajos y los días se refiere fundamentalmente como centro de atención al peso de los días, a las dificultades de la existencia, podríamos decir en el lenguaje moderno, ¿no? Que reclaman también una explicación adecuada, y esa explicación es la que da a través del mito de Prometeo y Pandora. El robo del fuego, como sabemos, la creación de la primera mujer, dan origen al mal, a la responsabilidad, de manera comparable al relato bíblico de la caída. El mal o el sufrimiento, el mismo reinado de los dioses, se presenta como nuevos problemas que Hesíodo va a plantear de modo original. El contexto es un mundo que comienza a poner en tela de juicio el logro del orden del Estado y de la comunidad. Y aquí ya tenemos otro elemento decisivo en la comprensión teológica que hace la filosofía. Si antes veíamos la vinculación de divinidad y cosmos o mundo, aquí vemos la relación entre divinidad, religión y política. Al fin y al cabo, las religiones han sido siempre utilizadas
como una forma de cohesión del Estado, y eso es lo que hace, por ejemplo, Cicerón en el De Natura Deorum, ¿no? Pues bien, en ese contexto donde se empieza a poner en tela de juicio el logro del orden del Estado, de la comunidad, hasta los mismos dioses, fundamento radical, pueden ser cuestionados. El mundo no es sino su campo de batalla en el que Zeus acaba triunfando frente a los rebeldes castigados en un mundo inferior, en el Hades. Zeus gobierna, y estos elementos los vamos a rastrear también en los primeros filósofos, gobierna el mundo. El tema de Dios, un gobernador del mundo, el tema de la providencia en la teología cristiana, pues ayudado de esos dos elementos casi míticos, el orden, taxis, y la justicia, diké. Se trata en el fondo de un argumento eminentemente teológico tratando de explicar, de justificar en definitiva, la injusticia humana, primera respuesta ante el problema del mal, como un atentado contra la autoridad moral de Zeus y de su divina justicia. Y no solo la vida humana se reflexiona desde este prisma teológico, sino que se retrocede hasta la misma cosmogonía en ese esquema formal. Si cielo, Urano y tierra, Gea, son los dos fundamentos del mundo visible, antes era el caos. Y aquí el término caos significa etimológicamente como el bostezo, un espacio abierto entre el cielo y la tierra, a partir de la raíz ja, resquicio, abertura, bostezo, y que no está tan alejado del tohu babohu, del comienzo del Génesis, de ese caos informe en el que estaba la naturaleza antes de la creación, ¿no? Pues bien, lo importante desde el punto de vista filosófico es que para Hesíodo también el caos tuvo su origen, es decir, es generado. En el principio no es el caos, sino que primero tuvo origen el caos. Antes que nada llegó a ser el caos y luego la tierra, Gea, la de amplio pecho. La concepción es una concepción cuasi racionalista del Haus Genet, del caos que se hace, y debe interpretarse como un resquicio originario, como la separación-escisión originaria del cielo y la tierra. Será justamente la futura filosofía la que tendrá que enfrentarse a un problema ya filosófico, el problema del origen no originado, el problema de lo que hemos llamado el arjé. De momento, lo que Hesíodo ha efectuado al teologizar los viejos mitos de los dioses es, hago ya como una especie de resumen, vigorizar su contenido, vigorizar el contenido filosófico de estos mitos, acotando, sistematizando los hechos, y por otra parte, ha otorgado a esos mismos mitos una trascendencia religiosa que no poseían. Podemos hablar, por tanto, de una cuasi racionalización del mito. El poeta se presenta ya como una cristalización cultural alejada de alguna manera de la mentalidad primitiva, como decíamos al principio. Y a este tipo de poetas, volverán críticamente sus ojos los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, a pesar de sus críticas, aludiendo frecuentemente a la concepción del caos y del comienzo de las cosas. Entramos ya en este último parágrafo de forma rápida, la teología de los primeros filósofos. En lo que comienza a diferenciar a poetas y filósofos, hemos visto tan solo de forma muy diletante a Hesíodo, es principalmente el punto de partida. Cuando hablamos ya de filosofía, el punto de partida ya no van a ser los mitos, obviamente, sino no se extrae de ningún mito, sino de las realidades dadas a la experiencia en las cosas existentes, taonta, los entes. ¿Pero qué son las cosas? Las cosas son primeramente los bienes domésticos, las propiedades personales. Esos son taonta. Y se identifica en el lenguaje junto con usía, la esencia de esas cosas, ¿no? Y muy pronto, en ese proceso etimológico, pasa a significar todo lo que existe. El sentido primero de la palabra, como la utilizaron los poetas y los primeros filósofos de la naturaleza, aquí convenimos en llamarlos así, es pues el que apunta a la existencia inmediata de las cosas, digamos en la terminología heideggeriana el Zuhandenes, el que nos está dado para nuestra utilidad, ¿no? Las cosas que están ahí individualmente de un modo tangible, eso que después vamos a llamar los hechos o los datos. Lo que hace el lenguaje filosófico primitivo es ampliar justamente su alcance doméstico hasta abarcar todo lo percibido. Todavía Parménides incluso emplea el término taonta en este sentido primigenio, y solo a partir de Platón, muy especialmente, recibe ya un significado que va más allá de la mera percepción tangible, un significado metafísico, cuando contrapone el mundo invisible de los noúmena, de las ideas, respecto a las cosas, el cosmos noetos, el cosmos de las ideas,
frente a la realidad que no es tal de las cosas, la realidad tangible, visible de la apariencia, de la doxa. Al tomar los primeros filósofos como punto de partida las cosas, taonta, lo que hacen es prescindir de las fuerzas celestes, misteriosas, los dioses, es decir, desmitologizan el mundo. Y por eso hablamos de una primera ilustración. Es un primer desencantamiento, si queramos expresar al modo de Max Weber, ¿no? De los que hablaban los mitos, los poetas, porque Zeus y todo lo demás no pertenece al reino de los ontas, son suprasensibles. Los mitos no consideran las cosas que existen y por eso no representan ningún conocimiento auténtico del mundo para estos primeros filósofos. Aristóteles se refiere a ellos, como decíamos antes, como oifisikoi, justificándolo porque se dedicaban a especular sobre todo lo físico y las cosas. Lo tenéis en ese libro de la metafísica. Partiendo de esta catalogación, se ha venido tratando a los primeros filósofos jonios como filósofos de la naturaleza. Estaríamos ante los primeros naturalistas en oposición a la teología de los mitos. Pero con ello se comete, como vengo diciendo, un craso error al derivar el significado natural, physis, moderno, del primitivo término de physis, porque el término griego physis es un término abstracto que procede de esa voz verbal finai, con la que se nombraba el proceso de surgir, de desarrollarse algo. Por lo tanto, la naturaleza no solamente es lo que es, sino lo que está siendo. La physis de las cosas denotaba el origen y el desarrollo de ellas. La palabra génesis sería justamente un término sinónimo de physis, tal y como hace Platón en el libro de las leyes. La perspectiva cambia cuando consideramos la idea, según Tales, de que el agua, y esto ya es un ente, sobre la que flotaba la tierra es el origen, no hay que considerarla como el origen en el sentido del arjé de todas las cosas. La diferencia está en que en este momento se prescinde, la diferencia con respecto a los poetas, me refiero, se prescinde ya de cualquier alegoría o metáfora y en que se pretende aclarar, clarificar además no solo el comienzo del devenir temporal, como hacía Hesiodo en su Teogonía, sino la razón interna, no solo el fieri del hacerse, sino el porqué del hacerse de las cosas. La razón interna, el principio, el arjé, a partir de lo cual todo es y permanece siendo, o sea, lo que constituye ontológicamente, podríamos decir nosotros, la realidad. Tales no puede todavía distinguir, obviamente, como le objetará Aristóteles, entre principio, causa material y formal, o entre causa eficiente y final, pero tampoco debemos suponer sin más que el agua, a la que se refiere Tales, como razón de todo, como principio fundante de la realidad, sea únicamente el elemento material e empírico, sino lo que ella significa. El agua es símbolo que va más allá, que remite, que señala la fuerza fundamental de la que brota todo, porque todo está inundado. El origen en cuanto physis de todo se toma pues del mundo de la experiencia, y este es el primer punto de partida que aleja a la teología de los primeros filósofos, y de ese mundo de la experiencia física, taonta, es a la que pertenece el agua, que representa evidentemente una parte visible en lo húmedo. Como vemos, algo importante ha cambiado radicalmente en esta teoría física ya del origen respecto a los mitos teológicos de la creación. Es cierto, sin embargo, que también Tales otorga a este origen un significado metafísico y no solo material, como le acusó Aristóteles. Y en este sentido metafísico se confirma en una de las sentencias, este sentido metafísico me refiero, que otorgado por Tales, se confirma la sentencia también atribuida a él desde Platón, diciendo que todo está lleno de los dioses. Panta plere theon, todo está lleno de dioses. Justamente ese epigrama de la primera filosofía griega mereció la consideración tanto de Platón como de Aristóteles. Podría entenderse esa frase, todo está lleno de dioses, en el sentido de que los dioses o las fuerzas divinas configuran todo desde esa razón que llamamos el agua, como si esta misma fuese tal vez la expresión simbólica de la movilidad, de la fluidez que está, del devenir, que está presente en todas las cosas. Todo está animado, todo está vivo, todo es de alguna forma partícipe de lo divino, por lo tanto. Tales nos habría dicho lo mismo que dirá después Heráclito, cuando hable del devenir del todo, del pantarrei, todo es devenir. Para Aristóteles, hacemos esa apreciación, la sentencia de Tales ha de ser considerada a la luz de su interés por la atracción magnética de los imanes,
La verdad que Tales extrae al observar los imanes es que todo está lleno de misteriosas fuerzas vivas y por eso no tiene ningún sentido separar los seres animados de los seres inanimados. El todo viviente es unidad, todo tiene un alma, dirá el mismo Aristóteles en el de Ánima. Y el alma aquí significa en este momento principio de movimiento, no es una connotación religiosa. Todo está animado, por tanto. De aquí se abre justamente un largo camino que acabará desembocando en la interpretación estoica del mundo, por ejemplo, como un cosmos animados por el nous, por una razón universal a la que se identificará a su vez con la mente divina.